Hello, bienvenido a No Somos Doctores Todavía podcast. Aquí estamos con... Gerti, hola, mucho gusto. Espero este podcast le siente bien a todos ustedes. Hey, Michael Orozco. Bueno, yo me llamo Taisha. En esta ocasión les vamos a hablar del estrés postraumático infantil. Entonces, ¿qué tenés vos para decirme del estrés postraumático infantil? Yo quisiera agregar primeramente, antes de hablar un poco del estrés postraumático, quisiera agregar como que una pequeña introducción porque considero que este tema en la actualidad se ha vuelto un tema de suma importancia porque se está viendo que actualmente los niños, ustedes saben, y en general la población con tantos problemas que hay muchas veces no superan emocionalmente, en especial a los niños. Por eso creemos que es importante tocar el tema del estrés postraumático. Y ya bueno, metiéndonos un poco dentro del tema en general, de la definición en general del estrés postraumático, creo que lo podríamos definir de simple manera y en simples palabras como muchas veces situaciones que superan a los niños, superan toda su capacidad de conocimiento, todo su umbral, y muchas veces generan estrés y en general generan un trauma, el cual muchas veces se puede... Ok, gracias. Bueno, la dinámica, si escuchan bajito es porque estamos en la biblioteca y no podemos hacer mucho ruido. Vamos a estar haciéndoles nada más preguntas a los muchachos, vamos a estar hablando de lo que opinamos, de lo que investigamos, de lo que hemos aprendido un poco. Entonces a mí me gustaría preguntarle a Michael, ¿cuáles son los síntomas más comunes del estrés postraumático infantil? Pesadilla, insomnio, irritabilidad, ansiedad, pérdida del contacto físico y también pérdida de interés por cosas que antes lo atraían o lo hacían sentir bien. Muy interesante. ¿Crees vos que eso en América Latina es muy común, el estrés postraumático? Realmente sí, porque como si recordás lo que decía al inicio, de que actualmente en el mundo y en especial, como decimos, en América Latina se está viviendo una situación que nunca se había visto. En general, la cantidad de problemas están aumentando, por lo que muchas veces los niños, a pesar de que no los afecten directamente, muchas veces se ven superados por esos problemas y los llegan a afectar tanto en su vida social o en general. Porque recordemos que, como decía mi compañero, uno de los signos y síntomas más importantes del estrés postraumático es la alteración de sueño, la aparición de pesadillas, lo cual puede llevar al niño muchas veces a que éste llegue a tener problemas tanto para asociarse con la gente o en general muchas veces pueden desarrollar problemas físicos a su vez. Muchas gracias. Gracias por tu valiosa intervención. Bueno, ¿qué eventos crees vos que suelen detonar traumas así? En especial, ya no hablando como en el mundo, tal vez en Nicaragua, porque se supone que, como decía Gerti, es un evento que te supera. Entonces, ¿vos qué crees que es común que pase, verdad, en la vida de los niños que les genere estrés postraumático? Bueno, principalmente algo que es muy común, que es el abuso sexual. No tanto físico, también puede ser emocional. La violencia en casa, que es algo que es muy común en Nicaragua. También la pérdida de algún familiar o ser querido, y entre otras razones. Muy interesante, ¿verdad? Yo creo que este es un tema del que se le da poca visibilidad, tal vez, en Nicaragua. Yo pienso que es por la situación de pobreza, por en general el contexto también cultural, lo que te dicen como de que los niños, tal vez a los varones puede afectarles más, de que no, los niños no lloran, no sean marica. Vos has tenido tal vez un contacto con algún niño que ha tenido estrés postraumático o que puedas vos identificar como futuro médico. Claro, de hecho, pues tuve una situación que yo considero muy triste, que tengo un primito que tristemente sufrió de abuso, o sea, no abuso sexual en sí, pero sufrió maltrato cuando era niño. Y muchas veces él empezó a desarrollar problemas en base a todo eso. Se desencadenaron un sinnúmero de problemas y uno de los problemas principales era que pues sucedía que muchas veces, pues yéndonos un poco aparte, se dice que las situaciones de maltrato muchas veces en el estrés se asocian a lugares, olores, y pues él tenía un problema. Muchas veces él asociaba esa situación de maltrato con un lugar, el cual era su casa, y muchas veces él sentía horror, pesar y demás cosas
cuando iba a su casa, por lo que él se sentía intranquilo y era, o sea, él empezó a afectar, ya no salía en sí que solo le afectaba a él, sino que le empezó a afectar muchas veces hasta a la familia y empezó a causarle problemas en general a la familia. Sí, verdad, es curioso cómo desde que somos estudiantes podemos identificar esas cosas que son difíciles de digerir, ¿verdad? Entonces, ¿creemos que los médicos están preparados emocionalmente para atender a estos pacientes que pueden llegar con traumas a la consulta, estrés postraumático? No del todo. La medicina no nos enseña mucha teoría sobre eso, pero poco a poco sobre el manejo humano y emocional deberíamos recibir información sobre la empatía y la salud. ¿Qué consideras vos que es lo más importante para el abordaje de estos pacientes con estrés postraumático? Creo que muchas veces lo más importante para el abordaje en esto es el tratar de apoyar a los niños y tratar de enfocarnos en el problema. Y el punto central para mí de todo esto es tratar de apoyar, tratar de darle ayuda psicológica y tratar de darle un seguimiento al niño para que éste pueda lidiar con esto, tratar de ayudarlo a que porque muchas veces pues los niños se sienten abrumados y muchas veces llegan a sentir que es su culpa en estos casos. Entonces tratar de ayudar al niño para guiarlo y tratar de hacer que no se sienta culpable por eso, porque bueno, al final no es su culpa, al final ellos simplemente fueron víctimas. Entonces, bueno, es un tema difícil, fuerte, pero ¿vos qué crees que podríamos hacer como futuros médicos para prevenir el trastorno de estrés postraumático? Promover entornos sanos, hablar sobre el tema, educar a padres principalmente y maestros sobre cómo identificar señales y nunca minimizar el dolor de un niño, porque por muy pequeñas que sean las cosas, tal vez el niño no lo puede ver así. ¿Vos qué opinas? pues yo voy en la misma línea de mi compañero en general, de tratar de educar, apoyar a los padres para que estos comprendan de mejor manera todos estos trastornos y tratar de evitar que al niño se le pueda llegar a generar un trauma, ya sea de manera directa o indirecta. Entonces estoy en la misma línea de mi compañero y considero que acertada su respuesta. ¿Te gustaría hacerme una pregunta? Claro, yo consideraría a vos que te preguntaría, bueno, ya yéndonos un poco a la reflexión y un poco al tratamiento de todo esto, te diría que ¿cómo pensarías vos en crear entornos sanos para que los niños pudieran vivir y tratar de evitar todos esos problemas de estrés? Bueno, yo creo que lo más importante para crear estos entornos es la conciencia, la educación. O sea, si no estamos pensando en cómo podemos impactar a las personas que ya son adultos, que al final son los encargados de cuidar a los niños, médicos, maestros o los familiares, ¿verdad?, de los mismos. Si no nos estamos encargando de llegar e impactar con este mensaje a ellos no van a poder crear un entorno sano donde la prioridad sea proteger a los niños. Entonces, para mí lo más importante no tiene que ver tanto tal vez con el lugar por su estética, sino en cómo estamos siendo, cómo estamos reflejando la empatía, cómo estamos impactando a esas personas para que sean ese agente de cambio con esos niños. Claro. Considero que tu respuesta es muy acertada. Y ya por último, creo que como para terminar el podcast, porque creo que ya estamos llegando al final de todo este podcast, te diría que nos diera un mensaje como final. ¿Qué mensaje le darías vos a los niños que sufrieron estrés postraumático? ¿Qué mensaje les darías para afrontar el trauma? Yo creo que yo les diría que hay esperanza, que tienen una vida larga por vivir y que a pesar de lo duro que sea lo que hayan vivido, eso no los define como personas. Eso no tienen por qué cargar con ellos. Pueden sanar y de lo que sufrieron pueden tener mucho aprendizaje que lo haga en el futuro esas personas que protejan a los futuros niños, y que no va a ser algo para toda la vida. Si bien se ha visto, ¿verdad?, hay mucha evidencia de que hay recaídas, que hay
cosas que no se superan del todo, pero no significa que no puedes llevar una vida digna y alegre aún después de lo malo que sucede. Que estamos ahí para eso, los estudiantes, los futuros médicos que vamos a ser, los docentes, y que en realidad hay muchas personas en las que ellos se pueden apoyar. ¿Querés compartirnos un mensaje final de algo que quieras decir? Se perdió el audio de lo que acabas de decir. De lo último. No, dale otra vez el cierre. Bueno, fallas técnicas. Entonces, ¿qué nos quieres decir vos? Más que todo, bueno, quería recalcar lo que mis compañeros han dicho, Herty y la Taisha, que educar tanto a los padres, más que todo, porque eso viene de un principio, de sus casas, la violencia en casa, abuso, no tanto sexual, sino emocional, cómo los tratan, porque a veces las palabras hieren más que un golpe o un fajazo, por así decirlo. Entonces, educarlos y ya. Gracias. Ok, entonces eso sería todo por hoy. No somos médicos todavía, podcast. Entonces, gracias por escucharnos. Considero que estuvo para ser la primera.